La paz del Señor, queridos hermanos, queridas hermanas. Lunes 21 de septiembre. Comenzamos la semana en el nombre del Señor, con la fuerza que nos da el Señor. Bienvenidos a vuestra familia, a vuestro grupo de oración a través de Internet, Reina de la Paz TV. Que con toda nuestra alma os queremos acompañar y ayudaros a responder de verdad al amor de Dios y al amor de María, de la Reina de la Paz. En nuestro mundo sobran las palabras. Dentro de nuestra Iglesia Católica también hay muchos que hablan muchas palabras, pero lo que hace falta es santidad. Y nosotros, tú y yo, y todo nuestro grupo de oración, estamos llamados a ser santidad, a ser un reflejo verdadero de María, de la Reina de la Paz, viviendo sus mensajes, para de esta manera poder ayudar de verdad a nuestra amadísima Madre, la Iglesia. La verdadera Iglesia, que es la Iglesia Católica, en la cual está la plenitud de la verdad. La Iglesia por la que nosotros queremos dar la vida, por la que queremos luchar, a la que queremos amar con todo nuestro corazón, porque Jesús y la Iglesia son uno. Pero solo hay una manera de ayudar de verdad a la Iglesia, de ayudar de verdad a la Reina de la Paz, que es mediante una vida de santidad. Y eso es lo que queremos. El Evangelio de hoy nos va a hablar de una fiesta de la misericordia. Hoy es la fiesta del evangelista San Mateo, 21 de septiembre. Y el Evangelio de hoy nos habla de una fiesta de la misericordia. Pronto va a empezar el año de la misericordia. Vamos a ver cómo fue esta fiesta de la misericordia en la que participó hoy Jesús en este Evangelio, para que nosotros comprendamos qué es lo que quiere Dios que sea el año de la misericordia que tiene que vivir la Iglesia desde diciembre de este año 2015. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
Vamos a explicar el Evangelio poco a poco. Ve Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, el apóstol San Mateo, que estaba sentado al mostrador de los impuestos. Es decir, era un recaudador de impuestos y por ello era considerado un pecador público, porque los impuestos los cobraba en nombre de los romanos. Esos impuestos eran impuestos que ponían los romanos al pueblo judío como consecuencia de que los romanos dominaban políticamente la nación de Israel, la habían invadido y la habían dominado. Y entonces cobraban impuestos a la nación de Israel, a la gente del pueblo. Se consideraba que colaborar con los romanos era un pecado. Y por lo tanto, los que cobraban impuestos en nombre de los romanos eran considerados pecadores públicos. Lo primero que hay que explicar es que ningún mandamiento del Decálogo dice que cobrar impuestos sea un pecado. Lo que dice el Decálogo es que la idolatría es un pecado, adorar a otros dioses que no sea al único Dios verdadero. Los romanos, es verdad que con su cultura favorecían la idolatría, porque ellos eran idólatras, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses falsos. Entonces la dominación romana favorecía la idolatría, pero no la imponía, porque los romanos no imponían a los judíos hacerse idólatras, les permitían conservar su religión, no les obligaban a adorar a otros dioses, con lo cual, propiamente hablando, cobrar impuestos no era un pecado. Por eso, Jesús, cuando le preguntaron que si era lícito pagar impuestos al César, dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, lo primero, había aquí un prejuicio, una falsedad, que todos los publicanos, todos los que cobraban impuestos eran pecadores, porque eso en los mandamientos de la ley de Dios no lo ponía. No obstante, generalmente los publicanos, como eran cercanos a los romanos, generalmente solían caer en la idolatría, solían adaptarse a la religión de los romanos, pero no siempre era así. Entonces Jesús llama a un publicano, a Mateo, un recaudador de impuestos, y esto, claro, sorprendió muchísimo a todo el mundo. Los primeros a los discípulos que iban con Jesús, porque había llamado a uno que era considerado un pecador público para ser discípulo suyo, pero ya vemos que en realidad no había tal pecado, que no era un pecado contra la ley de Dios cobrar impuestos. Entonces Jesús va a comer a casa de Mateo, porque Mateo dice: sí, yo lo dejo todo por ti, Señor. Y va a comer a casa de Mateo. Y allí van muchos publicanos y pecadores a aquella comida en casa de Mateo. Y los fariseos se escandalizan porque ha ido a comer a casa de un publicano. Según la cultura judía, aceptar la invitación de un pecador, comer con un pecador, significa la comunión de pensamientos y de sentimientos con él. Si uno te invita a comer y tú aceptas, significa que estás de acuerdo con cómo piensa y con cómo siente. Y los fariseos se escandalizan. Pero atención,
que Jesús ha ido a comer en casa de un publicano que no practica la idolatría, como era el caso de Mateo, y ha ido a comer a casa de un publicano que ha dicho que sí, que lo va a dejar todo para seguir a Jesús, va a dejar su trabajo, va a dejar su dinero y va a seguir a Jesús y va a hacer lo que Él diga. Luego Jesús, al ir a comer a casa de Mateo, lo que está manifestando es que está en comunión con aquel que se convierte al Evangelio. Entonces vemos claramente que los fariseos lo que tenían era prejuicios. Esos son unos pecadores y punto. Hagan lo que hagan, no queremos saber nada de ellos. Pero en realidad Mateo ni era idólatra, ni cometía ningún pecado contra la ley de Dios, y además se había convertido al Evangelio, lo iba a dejar todo para seguir a Jesús. Y cuando los fariseos dicen escandalizados, ¿y por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús responde, porque lo oye lo que están diciendo, y responde, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 32, añade el final de la frase de Jesús, que es importantísimo para que no nos llevemos a engaño. Dice Lucas 5:32, que en esta misma escena Jesús, la frase completa que dijo fue, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. San Mateo no lo pone, la frase a que se conviertan, porque todo el contexto del Evangelio hace clarísimo que Jesús está en casa de Mateo para llamar a la conversión, primero a Mateo, que ya la ha aceptado, y después a todos los que están allí en aquella comida con él. Entonces Jesús no era como los fariseos, que rechazaban de plano a todo el que era o parecía pecador. Esto es muy importante para el momento actual que vive la Iglesia. Vamos a celebrar el año de la misericordia. La Iglesia tiene que ofrecer al mundo la misericordia de Dios, porque el mundo vive en pecado. La mayoría de las personas viven en pecado. Y si nosotros, los que queremos vivir en gracia de Dios, nos limitamos a decir, esos son unos pecadores que van camino del infierno, allá ellos, no queremos mezclarnos con ellos, no queremos saber nada de ellos, si nos limitamos a eso, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo van a descubrir el amor de Dios si lo único que oyen de nosotros es palabras de despreciarles? Nunca se convertirán. Tenemos que aprender de Jesús, que va a buscar a los pecadores, que les habla con amor, invitándoles a la conversión, ofreciéndoles el perdón del Padre. Eso tenemos que hacer. Primer punto muy importante para comprender el año de la misericordia. Ahora bien, Jesús fue a casa de Mateo, iba a ver a los pecadores para llamarles a la conversión. De ninguna manera nos podemos imaginar a Jesús en casa de pecadores, hablando con ellos, riéndose de los pecados,
quitándoles importancia a los pecados, estando allí tan contento con ellos y ellos están hablando de cosas vulgares, están hablando como quien realiza los pecados y no pasa nada. No. Cuando Jesús estaba con los pecadores, les estaba hablando de la conversión con amor, pero les hablaba de la conversión y no permitía conversaciones pecaminosas ni actitudes pecaminosas a su alrededor. Luego nosotros, cuando vamos a buscar a los que están lejos, no es para reírnos con ellos quitando importancia a sus pecados. No es para simplemente ser amigos de ellos, aunque ellos pequen, y no decirles que eso está mal. Vamos a ellos para hablarles con amor, ofreciéndoles la misericordia del Señor, llamándoles a la conversión, como hacía Jesús. Esto es lo que Dios quiere que comprendamos para vivir bien el año de la misericordia. Nuestra Madre, en el mensaje del 25 de agosto de este año 2015, nos ha hablado de la misericordia, del amor infinito que ella nos tiene, pero al mismo tiempo nos ha llamado a no olvidar ni abandonar a Dios. Oraremos con este mensaje del 25 de agosto de este año en nuestro encuentro de hoy con el Señor Jesús, presente en la Eucaristía, en el programa Conversando con Dios. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.